Bueno, pues seguimos con el siguiente módulo, que en este caso lleva por título Diseño de espacios y decoración. Y, en primer lugar, intervendrá el conservador Mario Mateos Martín, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca y en Restauración de Pintura por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Es miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores del Estado y actualmente trabaja en el Departamento de Conservación bajo la dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, encargado de la colección de mobiliario y también del Palacio Real de Madrid. Su línea de investigación principal es el mobiliario y el interiorismo en los reales sitios, por eso hoy nos presenta la conferencia Interiores palatinos españoles en la Edad Moderna, decoración y amueblamiento. No me extiendo mucho más las presentaciones, ya sabéis que vamos un poco justos de tiempo siempre, así que nada, le dejo la palabra a Mario y de nuevo darle las gracias por estar hoy aquí, que estoy seguro que tu conferencia les va a encantar a todos los presentes. Bueno, gracias a ti, Ismael, por la invitación aquí a la Universidad de Jaén. Bien, como ha dicho Ismael, yo voy a centrarme en los interiores palatinos españoles en la Edad Moderna, aunque sobre todo no, voy a hacer referencia a los palacios reales españoles, porque bueno, al final que en cada comunidad autónoma, en cada región hay distintos palacios con distintas características, pero al final los palacios reales españoles son aquellos que aglutinan las principales corrientes que van llegando pues del extranjero y que se van desarrollando, porque no dejan de ser los centros donde convergen los mejores artistas, las novedades de manera genérica, ¿no? Entonces, voy a centrarme en un periodo que abarca pues, el siglo XVI y el XVII hasta el siglo XVIII y un poco más adelante a lo que es el final del reinado de Carlos IV, ¿no? O sea, un poquito del siglo XIX. Entonces, vamos a ver distintos interiores en la medida en la que se han conservado y también vamos a hablar de distintos reales sitios. Al final siempre cada uno ha estado ligado a un rey. Tenemos, por ejemplo, el Monasterio del Escorial, el Palacio del Buen Retiro, muy estudiado por Mercedes Simal, a quien tenemos aquí, el Real Alcázar, el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, el Palacio Real de Madrid o el Palacio Real de Aranjuez, entre otros, porque bueno, hay otra serie de palacios, el Palacio de Río Frío y otros reales sitios en los que no voy a entrar, como los reales patronatos de Patrimonio Nacional, porque voy a centrarme sobre todo en los ámbitos domésticos de los reyes, ¿vale? La Casa Real al final es ¿cómo decirlo? Un sistema muy complejo, tiene una estructura compleja, y para que entendáis un poco cómo funcionaba, porque eso es muy interesante a la hora de estudiar los interiores, os he hecho esta pequeña estructura donde os indico cuáles son tres de los principales oficios en los que se articulaba la Casa Real. Había muchos más, pero principalmente en lo que a nuestro campo toca tenemos la furriera, el oficio de tapicería y el guardajoyas. Cuando hablamos de oficios hablamos de un conjunto de personas o trabajadores que se encargaban de mantener los distintos reales sitios. En el caso de la furriera, el oficio de la furriera, el equipo de trabajadores de este oficio, se encargaba del mantenimiento del mobiliario, de la pintura y de la escultura. La tapicería, por su parte, también del mobiliario, porque el mobiliario se podía dividir en mobiliario de tapicería o mobiliario de furriera, según fuera un material el predominante o no en los muebles. Por ejemplo, las camas formaban parte del oficio de tapicería, mientras que otros muebles, las mesas, por ejemplo, formaban parte del oficio de furriera. El de tapicería es de los más importantes y lo vamos a ver en esta charla, porque vamos a ver el papel fundamental que juega el textil en la decoración de interiores palatinos durante toda la Edad Moderna. Hablamos de textiles decorativos, que son aquellos que no están asociados al mobiliario. Los asociados al mobiliario, por ejemplo, pues pueden ser doseles, bancales, sobremesas y bueno, todos los asientos de tapicería. Y los decorativos, pues ya nos centramos más en lo que serían cortinas, colgaduras de pared, etc. Luego también tendríamos los tapices, que veremos más adelante, y las alfombras. El oficio del guardajoyas lo he incluido porque toca de manera transversal a los otros dos, ¿vale? Porque las piezas de uno u otro oficios que tenían mucha riqueza, ya fuese porque tuvieran piedras preciosas, metales nobles o elementos de gran riqueza, pasaban al oficio del guardajoyas, ¿vale? Entonces, estos tres oficios eran los encargados de mantener y de trasladar las piezas, porque recordemos que durante la Casa Real Española tradicionalmente hacía lo que se conocen como las jornadas reales. Entonces pasaban de real sitio a real sitio según la estación del año en que fuese, y habían de trasladar con la familia real toda una serie de objetos para la decoración y el amueblamiento de los distintos reales sitios. He traído también una lista de los principales oficios que forman parte de lo que son
la creación de los interiores palatinos. Aunque generalmente, como veremos, los encargados del diseño de interiores, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, eran los arquitectos o incluso algunos pintores, al final eran estos trabajadores los que llevaban a cabo estos diseños que planteaban estos artistas, ¿no? Y muchas veces ellos aportaban también sus ideas. Tenemos primero, bueno, colocado a los trabajadores de la madera, del carpintero al ebanista, que eran, bueno, el carpintero se encargaba del mobiliario más sencillo, el ensamblador y el entallador pues se encargaban sobre todo de, bueno, pues de la talla y del ensamblaje de piezas. A veces se confunden entre sí, la documentación muchas veces no deja claro, ¿no? Algunos incluso tenían varios títulos, ensamblador y entallador de la Real Casa, bueno, entonces es muy complejo a veces, y el ebanista, que es un oficio que adquiere mucha más importancia a partir del siglo XVIII, cuando el arte de la marquetería y de las maderas nobles pues llegue a sus máximas cotas bueno, de refinamiento, ¿no? Y de ejecución. Los dos doradores, bueno, doradores de la madera, de mate y de bruñido, el puertaventanero, que era aquella persona que se encargaba de realizar las puertas y ventanas de los palacios, el cerrajero de metales en cuanto al mobiliario, pues sobre todo tiradores, cerraduras de muebles, bocallaves, etcétera, el broncista igual, y el dorador a fuego pues era el que se encargaba de dorar las piezas de mobiliario que iban doradas. En cuanto al textil, tenemos una serie de artistas, el tapicero, el camero, el cordonero, bordador y pasamanero. Bueno, eran los que se encargaban pues, de mantener y de colocar los tapices. El camero era sobre todo el que hacía las cortinas, el que hacía las colgaduras, bueno, el que las instalaba, ¿no? Porque muchas veces venían de fuera tejidas. Cordonero y pasamanero pues, eran los encargados de las guarnicionerías de todos estos textiles. Un oficio muy curioso es el plumajero, siempre tenían pues, el plumajero de la Real Casa o de la Real Cámara, que era el que se encargaba de las decoraciones de plumas, que tenían sobre todo algunos muebles como las camas. Entonces, esos remates que tenían una serie de decoración con plumas de pavo real o con plumas de avestruz y eran encargados al plumajero. Tenemos también el charolista, por la importancia que tuvo las lacas y los charoles, sobre todo en el siglo XVIII en la decoración de interiores. Y bueno, finalmente he colocado al cofrero y al cajonero porque son importantes en tanto en cuanto este traslado que había que hacer de las piezas de mobiliario y de decoración de uno a otro reales sitios, pues bueno, pues que eran fundamentales para su custodia, ¿no? La corte, como ya sabéis, fue itinerante y esto tuvo mucho que ver en la decoración de interiores porque, claro, que la corte fuera de un sitio a otro no permitía el establecimiento fijo en un palacio y por lo tanto la realización de una decoración ad hoc, ¿no? Que se mantuviera fija, pero bueno, es finalmente Felipe II el que establece la capital en Madrid y el Real Alcázar se convierte, bueno, pues el palacio principal en torno al cual se sitúa esa red de reales sitios que se construye después con Aranjuez, el Palacio Real de Aranjuez y las Casas de Campo, el Palacio Real de San Ildefonso en Segovia, el Palacio Balsaín, Río Frío, San Lorenzo del Escorial con las Casas de Campo también, además del monasterio y el Palacio del Pardo, además de, bueno, del Buen Retiro en Madrid, junto al Real Alcázar. Las principales fuentes de estudio, esto lo vamos a hacer muy por encima, que vamos a comentar, pues bueno, son las piezas que se han conservado y las representaciones que de estas se hacen en pintura, en dibujo, en grabado, la documentación de archivos, sobre todo pues las cuentas de los oficios, las cuentas a los distintos trabajadores de dentro y de fuera de la Real Casa, la literatura también, que da muchas pistas, la literatura de viajes o literatura de cortesanos que venían a visitar a los reyes, como el duque de San Simón, por ejemplo, y finalmente las testamentarias, que son muy útiles a la hora de estudiar los interiores porque te va diciendo al final del reinado de un rey qué piezas se quedaban y si tienes suerte te dice las habitaciones en las que estaban, cosa que no pasa muy a menudo. Vamos a hacer un repaso de los Austrias y en este caso vamos a ver las piezas las tipologías, por así decirlo, y no todas de forma individualizada por una cuestión, y es porque en este momento podríamos decir que no existe un diseño de interiores como tal, sino que son piezas de distintas tipologías, distintos materiales, que más o menos tienen un estilo común, pero que se reúnen en una sala, aunque no estén realizadas para formar un conjunto y no estén realizadas para formar conjunto con los distintos elementos de decoración de una sala, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene este periodo es que apenas se han conservado decoraciones palatinas de los siglos XVI y XVII, ya fuera, bueno, pues porque cuando cambiaba un rey cambiaba el gusto y entonces
tenían que cambiar la decoración, ya fuera por incendios, ya fuera porque se han destruido palacios. El caso es que solo a través de recreaciones, como en este caso este estrado que se encuentra en el Museo del Greco, podemos hacernos una idea del aspecto que podría tener algún interior palatino en este momento, ¿no? En este caso pues veis una serie de piezas que vamos a ver ahora. Bueno, lo mismo pasa con las habitaciones de Felipe II en el monasterio del Escorial. Son estancias que, aunque nosotros las veamos y nos plazca que son de aquella época, han sido reconstruidas en los siglos XIX y XX para volver al Escorial, al aspecto hipotético que pudo tener durante el reinado de Felipe II, porque, como os digo, las decoraciones iban cambiando y entonces es normal que se perdieran. Estas dos pinturas os las he traído porque nos pueden hacer una idea, gracias a ellas, de un poco el aspecto que podrían tener, ¿no? Las pinturas de los retratos, bueno, esa escena cotidiana de las meninas, ya sabéis que la pintura del género, la pintura costumbrista, apenas tuvo importancia, por así decirlo, en nuestro país, entonces tampoco son muchas las escenas de interiores, como pueden ser en Holanda, que se conservan, y entonces no tenemos esa suerte, ¿no?, para poder estudiar los interiores. Por lo tanto tenemos que servirnos de otro tipo de obras, como en este caso el Príncipe Felipe Próspero. Muy interesante la silla, ¿no?, a la que está agarrada. También las pinturas religiosas, porque muchas veces toman como modelo interiores palatinos, que nos están hablando del mobiliario que tuvieron, nos están hablando de la decoración de las paredes, de las pinturas, etc. O también de la pintura de bodegones, lógicamente, ¿no? Este caso del Sueño del Caballero de Antonio de Pereda, donde se ve, bueno, pues, esta silla y esa mesa con la mantelería. Esta fotografía la he traído para indicaros que, bueno, no vamos a hablar de la pintura, aunque la pintura lógicamente era un elemento fundamental en la decoración de interiores palatinos, simplemente para hablar que la distribución de las obras que se hacía era con esta disposición, que es la disposición que se conoce como acuadrería, ¿no?, todas las paredes repletas en ese horror vacui, que aún se conserva en algunos de los interiores europeos, como puede ser el Palacio Pitti, la Galería Palatina que se conserva en Florencia, y que nos ayuda, bueno, pues a acercarnos al aspecto, ¿no?, que podían tener algunas de estas salas. Y lo mismo en el caso de los tapices. Este es un tapiz de la colección real que se conserva de Willem Pannemakers, que fue uno de los mejores tejedores. Los tapices eran muy importantes en la decoración, sobre todo cuando la corte era itinerante, porque son piezas que son muy fáciles de transportar, muy fáciles de almacenar, que se llevaban de un lugar a otro muy rápidamente y permitían adecuar los espacios a las distintas necesidades que pudieran tener los reyes, ya fueran domésticas, para mantener el calor en invierno, o de representatividad, pues si querían dotar a un espacio de mayor majestad, ¿no? En el caso de los tapices, normalmente se realizaban para estar exentos, ¿no?, colgados sobre las paredes, se quitaban y se ponían dependiendo de la época del año, de la estación, y es ya a partir del siglo XVIII cuando empiezan a formar parte de la decoración íntegra de los interiores, ¿no?, cuando se tejen ex profeso para ser colocados en una pared, guarnecidos con molduras y sustituir a las colgaduras, como pueden ser los tapices que veremos luego que realiza Goya para distintos reales sitios. En apariencia, en el siglo XVII, podría tener, si entramos en una sala, ¿no?, un poco esta imagen, esos colores, estos materiales que son los que van a predominar en el mobiliario de este momento. Hablamos de la madera de nogal, la madera de palo santo, la madera de ébano, que eran las maderas, algunas de las maderas más importantes y que por tanto son las que aparecen en el mueble de la época, el marfil o el hueso, el bronce dorado y la plata. Vemos también la concha, o el carey, la madera dorada y sobre todo también las piedras duras, que jugaron un papel muy importante en la decoración de interiores de toda la Edad Moderna española. Como os he dicho, otro de los elementos fundamentales es el textil. El textil es muy importante porque era el material que se utilizaba para unificar o para dar unidad a los interiores palatinos en este momento. Al final los muebles, el mobiliario era diferente, entonces a través del textil, que se colocaba él mismo en las colgaduras de las paredes, en las cortinas, en el mobiliario, se daba una unidad estilística a todo un espacio, y eso permitía además hacer una renovación decorativa cuando así se necesitase, simplemente cambiando el textil de una habitación. Aquí podéis ver dos ejemplos, en el caso de Isabel de Valois de Pantoja de la Cruz, donde se ve la misma colgadura, ya hablarán más adelante de textiles Pilar o Ismael, que saben mucho más que yo, y que se utiliza también para guarnecer el respaldo de ese sillón. O en el caso de la derecha, también como el mismo tejido carmesí se utiliza para la cortina, bueno, es una cortina para el retrato, ¿no?, pero bueno, la tapicería del asiento, la sobremesa que se ve al fondo y la cortina que se ve también al fondo de la estancia, ¿no? Entonces era el textil lo que permitía hacer una unidad decorativa espacial.
muchas veces lo que se hacía, bueno, pues moría un rey y había que poner una habitación de luto. La manera más fácil era a través del textil. Se quitaban los textiles que hubiera en ese momento y se colocaban textiles negros, o incluso se podía realizar el cambio también, pues como ya he dicho, en cambio de las estaciones, ¿no?, de verano e invierno, utilizando textiles más o menos gruesos y más o menos ligeros. En cuanto a las tipologías más importantes de mobiliario, pues son muchas, son varias las que encontramos. En el caso de los asientos, una de las más importantes es esta silla, bueno, es la silla de caderas, ¿no? Es una silla que tiene su origen en lo que era la sella curulis romana, que pasó a tener, eran las sillas que utilizaban los emperadores romanos en la campaña, y que pasó a tener pues un uso en los palacios españoles que derivó también en el uso eclesiástico, ¿no? Por eso aquí tenemos este retrato del cardenal Cisneros. La decoración de estos muebles será normalmente, pues como veis en este caso, con una taracea de granada, con esta marquetería en bloque que se llama, ¿no?, que se hace a través de juntar maderas, tiras de madera, y luego se cortan creando distintas formas geométricas, que permite realizar una decoración unitaria del mueble. Tenemos también este otro asiento, que es la silla de brazos, este famoso sillón frailero, que tiene su origen en los espacios conventuales en Italia, que irá evolucionando. Os he puesto dos que ejemplifican muy bien la evolución del mueble español del Renacimiento al Barroco. En el Renacimiento, pues con esos montantes cuadrados, los reposabrazos rectos, lisos, y en el Barroco, como ya se van complejizando, ¿no?, se tornean los soportes, los reposabrazos se curvan con esas volutas, se hacen más amplios, pues bueno, para adaptarse a las, bueno, pues un poco, para ser un poco más cómodos, ¿no? Y a la derecha tenemos un retrato de Mariana de Austria, vestida de luto, que es lo que os he comentado antes, ¿no? Veis cómo el color negro, pues, es el que cubre el mobiliario, es el que da un poco la unidad decorativa a la sala, porque el resto son pinturas sobre las paredes blancas. En el caso de los bufetes, es muy importante el hecho de que normalmente se hacían no para verse como los vemos ahí o como los podemos ver en museos, sino que siempre en los interiores de los palacios estaban cubiertos con las sobremesas, ya fueran, bueno, más largas o más cortas, que dejasen ver más o menos las patas las patas que tenían, y normalmente decoradas pues con galones, con flequería, con distintos broches para cerrarlos, ¿no? Entonces es por eso que el textil pues se utilizaba para unificar, como hemos dicho, estas decoraciones. En el caso de las piedras duras tuvo muchísima importancia desde el Renacimiento. El arte de las piedras duras se recupera otra vez por este interés que se produce en el Renacimiento en Italia, ¿no? Entonces podemos citar como hito fundamental en este campo la creación en 1588 de lo que fue el opificio delle Pietre Dure, que aún hoy día se mantiene en Florencia por Fernando I de Medici. Fueron varios talleres, bueno, fueron varios focos los que se crearon por toda Italia, Roma, Florencia o Nápoles, los más importantes, y en este caso con varias diferencias, ¿no? Los talleres romanos, como en este caso, se especializaron en realizar trabajos de piedras duras con decoraciones geométricas, mientras que en los florentinos, por el contrario, se preferían con decoraciones figurativas, ¿no? Aquí os he traído esta imagen muy conocida, ¿no?, que no le he cambiado el nombre, bueno, pero es Carlos II en el Salón de los Espejos, apoyado en ese tablero que no conservamos, por desgracia, de jaspe y piedras duras sobre los leones, que sí que conservamos en el Museo del Prado y en el Palacio Real de Madrid. Uno de los muebles, el mueble de guardar por excelencia de los siglos XVI y XVII, va a ser el escritorio, la papelera, llamado así porque se utilizaba para guardar escritos o papeles, el mal llamado vargueño, ¿no?, que bueno, va evolucionando según avanza la centuria. Estos son del siglo XVI-XVII, sobre todo XVI, con esa marquetería de hueso típica nazarí, pero adaptada ya a los modelos renacentistas, con esas decoraciones de Candelieri, como vemos en el de la derecha, y que poco a poco van perdiendo la tapa, que son en este caso lo que llamaríamos, aquellos que piden la tapa frontal, de los que se llamarían escritorios de tipo papelera, ¿no? Es la terminología que se suele utilizar. Escritorio si tiene tapa o papelera si no la tiene. Se van haciendo más sencillos a nivel estructural, a nivel decorativo, ¿no?, en cuanto a la disposición de los cajones, pero también más complejos, cada vez con más gavetas secretas, cajones ocultos, puertecillas, ¿no? Ganan presencia las decoraciones arquitectónicas de estos muebles,
que se crean ya a modo de grandes fachadas, ¿no? Y pasan de tener también asas para ser un mueble pequeño de transportar para convertirse en grandes muebles colocados sobre bufetes que se realizaban tanto en España como fundamentalmente en Flandes y en Italia. En Italia tenía preferencia, pues eso, también con aplicaciones de bronce, con piedras duras, mientras que en Flandes, pues bueno, había preferencia por el carey, como podemos ver en estos dos ejemplos de abajo que se conservan en el Museo de Artes Decorativas y en el Museo Nacional de Escultura. Aquí podéis ver, por ejemplo, lo que os comentaba, una imagen de una naturaleza muerta de Antonio de Pereda, pues bueno, donde se ve un pequeño escritorio, ¿no? de madera de ébano y de marfil con la cerradura puesta. Las camas es otro de los muebles más importantes. En el caso de los interiores de los palacios, y bueno, eso lógicamente se extiende al final a la corte, las camas con doseles, las camas llamadas imperiales, eran las más importantes. Siempre estaban dotadas de una serie de cortinas del cielo de la colgadura con esas cenefas que la guarnecían por arriba, la telliza, que es lo que sería la colcha, ¿no? La cubierta, o el rodapié. Luego se van a ir haciendo más complejas en cuanto a los textiles se refiere y más sencillas en cuanto a la armadura. Pues en la primera mitad del siglo XVIII, sobre todo, es el textil el que oculta totalmente la estructura de madera. Las camas más importantes son estas, ¿no? Como hemos dicho, las de columnas, y en el siglo XVII destacan lo que se conoce como las camas a la portuguesa, las camas portuguesas, que normalmente están realizadas en madera de ébano, madera de palo santo, de cocobolo, con esos pilares torneados, el cabecero o el piecero con columnillas, y que se seguirán realizando todavía durante, pues, las primeras décadas del siglo XVII, ¿no? Del siglo XVIII, perdón. Vamos a ver ahora los Borbones, que bueno, va a ser un poco más extenso porque aquí es el momento en el que los interiores palatinos adquieren mayor complejidad en cuanto a la decoración se refiere, en cuanto a la unidad decorativa se refiere, ¿no? Y vamos a ver cómo tiene lugar una mayor variedad de elementos decorativos, de materiales, se produce un gran refinamiento en todas las técnicas artísticas y, bueno, sobre todo una gran originalidad fruto de la fantasía de los distintos artistas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver materiales desde el charol, las marqueterías de madera, la madera tallada y dorada, la porcelana, el estuco, las sedas, los tapices o los bronces, ¿no? Sin duda el siglo XVIII es el siglo de la eclosión de las artes decorativas y donde se realizan, el momento en el que se realizan las piezas más refinadas y de más originalidad de cuantas conservamos en los palacios reales españoles. Ya sabéis que el primer rey Borbón fue Felipe V, que se convierte en rey muy joven. Felipe V venía de estar en Versalles, entonces, bueno, pues él hace que las artes decorativas comiencen a mirar un poco a Francia, no tanto como en otros campos, ¿no? Pues mientras que en pintura vinieron artistas franceses para trabajar para el rey, como pudo ser Jean Ranc, por ejemplo, en el caso de las artes decorativas no fue así, sino que fueron realizadas inicialmente por artistas españoles que continuaron la tradición anterior durante las primeras décadas. En este momento empiezan también a aparecer, bueno, a difundirse o a ganar presencia lo que eran los libros con distintas escenas de ornamentos que facilitaron el diseño de los interiores porque eran estampas, como en este caso el libro de ornamentos de Jean Beren, que se distribuían por toda Europa, y entonces era muy fácil trasladar todos estos motivos, ¿no? Difundirlos para bueno, pues para realizar diseños, ¿no? En el caso de España, uno de los momentos en los que comienzan a realizarse diseños íntegros de interiores, íntegros dejando de lado el mobiliario, porque todavía no hemos llegado al punto en el que se realiza mobiliario y decoraciones fijas de la arquitectura a la vez, pues es con Felipe V, concretamente para los proyectos que realiza Robert de Cot para el Palacio del Buen Retiro y para el Palacio del Real Alcázar, que por desgracia, bueno, no llegaron a concluirse debido al incendio del Real Alcázar en 1734, que frustra, ¿no? el proyecto del Buen Retiro y que da lugar a que todos los nuevos impulsos artísticos se centren en lo que es el Real Alcázar. Son muy pocos las pinturas que conservamos de interiores palatinos durante el reinado de Felipe V. Esta es una de ellas, pero bueno, es una escena que se desarrolla en un interior que no responde a ninguna arquitectura
realista, ¿no? Es un interior ficticio, pero bueno, en el que podemos ver muebles que nos dan una idea pues, del momento en el que se encontraban y de las tendencias que seguían, ¿no? En este caso vemos al rey sentado en un típico sillón de la regencia francesa, pero bueno, consultando la documentación no sabemos hasta qué punto también el mobiliario podía ser cierto o podía haber salido de la mente del pintor de Jean Ranc, porque él había llegado a España en ese mismo año y Jean Ranc también realizó diseños de mobiliario para el reino, entonces puede ser que hubiera realizado una pintura con elementos modernos que no respondían a la realidad española. En el caso del mobiliario, pues bueno, tenemos como una doble vertiente durante el reinado de Felipe V, que mirará a Francia y mirará a Italia. En el caso de Francia, podemos destacar las piezas que llegan de la herencia del Gran Delfín, ¿no? Como es en este caso esta cómoda que se realizó hacia 1700, que tuvo que llamar mucho la atención en España a pesar de ser retardataria cuando llega aquí a la corte de Madrid, y que tampoco tuvo mucha repercusión en el sentido de que la marquetería no alcanzó gran desarrollo durante el reinado de Felipe V. La verdad es que los trabajos de marquetería eran muy complejos y no vinieron grandes ebanistas franceses en ese momento, ¿no? Habrá que esperar hasta el reinado de Carlos III para ver florecer otra vez el arte de la marquetería en España a unos niveles importantes. Y en el caso de la derecha tenemos una de las consolas que se realizan para el Palacio de la Granja de San Ildefonso. La realización de ese palacio fue un gran foco de nuevas decoraciones y de interiorismo, pues atrajo a algunos de los mejores artistas, sobre todo italianos. Hay que decir que mientras que el escritorio o la papelera era el mueble más importante de guardar de los siglos XVI y XVII, en el siglo XVIII será la cómoda, ¿no? Y la consola es la tipología de soporte más importante de este momento. En este caso tenemos una consola italiana que no deja de beber de modelos franceses, pero con esa interpretación propia que hacían los artistas italianos, ¿no? Más pesadas, más voluminosas o menos estilizadas que las que podían hacer los franceses. Este es uno de los espacios que ilustra muy bien el uso de las lacas orientales. Isabel Farnesio fue una gran amante de todas las decoraciones orientales, entonces ella compró muchísima porcelana a China. En este momento todavía desconocíamos en España cuál era el secreto de la porcelana, entonces lo que hacía era comprar distintas piezas, como podían ser las porcelanas o como podían ser las lacas. Las lacas llegaban generalmente formando parte de mobiliario como biombos, y una vez aquí en España eran despiezadas y eran adaptadas a nuevas tipologías de mobiliario o a decoraciones de pared, que era lo que gustaba en aquel momento, ¿no? Esta sala concretamente era el primer dormitorio que tuvieron los reyes en el Palacio de San Ildefonso. Aquí vemos ya algunos de los ejemplos también que se hicieron para la decoración de este palacio. Uno de los más interesantes es este de la derecha, por la presencia que adquiere el espejo, ¿no? El trumeau se pone muy de moda en el siglo XVIII. El espejo pasa a ser uno de los grandes protagonistas de este momento. Es cuando se crea la Real Fábrica de Cristales de la Granja. Entonces los espejos pasan de solicitarse a París a crearse en España, ¿no? Y a convertirse pues en los protagonistas muchas veces de algunas de las salas, dejando de lado a la pintura, como veremos a continuación. Aquí tenemos otro ejemplo del reinado de Carlos V, donde vemos cómo este sillón pues, aparece representado en la pintura de la derecha, que también aparece en un espacio fantasioso, ¿no? Pero bueno, sí que nos ayuda pues, a poder ubicar este mueble en un espacio temporal y a saber más o menos en qué momento pudo haberse realizado. En Francia, en el momento en que nosotros estamos ahí en esta transición hacia el rococó, ya estaban muy avanzados, ¿no? En ese sentido, ¿no? Llevaban la ventaja bastantes años. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de los grabados que hizo Meissonier, que fue uno de los principales artistas que ayudó a la difusión del rococó. El rococó al final no deja de ser una reacción al arte de la corte de Luis XIV, ¿no? Que era una corte muy protocolaria, con una etiqueta muy marcada, y el rococó supone todo lo contrario, la fantasía, la libertad que se refleja en el mobiliario, ¿no? Se pasan de un mobiliario muy rígido, muy pesado, a un mobiliario mucho más cómodo, ¿no? Aparecen conceptos como el confort, la comodidad, la conversación, el mobiliario de conversación, ¿no? Entonces, aparecen muchísimas tipologías y
y es donde gana presencia la asimetría, ¿no?, como elemento definitorio del mueble rococó. Aquí podéis ver una consola de época de Fernando VI, que fue este momento cuando el rococó, por así decirlo, se asienta en la estética rococó, se asienta en España. Esta imagen la he traído simplemente para que no olvidemos la importancia que tenían los marcos en la decoración de interiores, ¿no? Fernando VI, concretamente, fue el rey que termina de construir el Palacio Real de Madrid. Entonces, para unificar la decoración, lo que hace es cambiarle todos los marcos a las pinturas de su cuarto, las pinturas de sus habitaciones, y le encarga a Andrés de la Calleja un nuevo diseño, que es este que vemos ahí, y que es el que tienen muchos de los cuadros que vemos ahora en el Prado o en los palacios reales españoles, de forma que pinturas de distintas épocas pudieran estar integradas en un único espacio, gracias a tener todas el mismo marco. Carlos III fue una de las figuras más importantes en cuanto a la decoración, bueno, una de las figuras más importantes, sí, en cuanto a la aceptación del estilo italiano y la decoración de interiores. Ahí lo vemos representado como Carlos VII, cuando era rey de Nápoles, que se convierte en rey de España en 1759, entonces es el primer rey que habita el Palacio Real de Madrid, que vemos en esta pintura de Antonio Joly. Es muy curioso el hecho de que él era un rey que era muy clásico en cuanto a la arquitectura se refería. De hecho, ya sabéis que desechó el proyecto de doble escalera barroca de Sacchetti, o que mandó bajar las esculturas del Palacio Real porque le parecía un ornamento excesivamente barroco. Sin embargo, en cuanto a los interiores, pues él tenía un gusto muy recargado. De hecho, encargó a sus mejores artistas italianos, la mayoría, las decoraciones del Palacio Real de Madrid. En este caso ya podemos hablar de un diseño de interiores que ya, como lo conoceríamos hoy en día, ¿no?, donde se tienen en cuenta todos los elementos de suelo a techo, incluyendo las paredes o el mobiliario. Bueno, no así en el Salón del Trono, que la bóveda es de Tiepolo, el mobiliario se encarga de Italia, pero sí en el Salón Gasparini o en el despacho de Carlos III. En el caso, bueno, este es el caso del del despacho de Carlos III, donde Gasparini, que era un pintor de cámara del rey y adornista, que es como se conoce a lo que podríamos llamar diseñadores de la época, ¿no? Bueno, pues realiza todo un conjunto rococó para el rey, donde incluye del suelo a la bóveda, como la colgadura de las paredes. En este caso veis que hay suelos diferentes porque el despacho fue cambiado de sitio, no se conserva en su ubicación original, pero bueno, fue un diseño íntegro que realizó este pintor y que dio lugar a uno de los mejores conjuntos de la ebanistería cortesana. En este caso fue realizado por José Canós, que era un ebanista alemán que había trabajado en Francia, porque Francia en aquel momento pues era el lugar donde se estaban realizando los mejores muebles de marquetería del momento, ¿no? En el caso del Salón Gasparini tenemos el gran ejemplo de la chinoiserie, ¿no?, como reflejo del gusto que había en este momento por todo lo oriental, ¿no?, en esa vertiente de fascinación que tenía lugar en aquel momento, y que bueno, también realizó Gasparini, probablemente influenciado por algunos de los grabados que hubiera en la época, ¿no?, como puede ser este que os he puesto de ejemplo de François Boucher, aunque no tenemos constancia de en qué repertorio se pudo inspirar Gasparini, ¿no? Aquí veis el otro ejemplo, que es estas imágenes del Salón Gasparini, que aunque bueno, nos puede llamar engaño el hecho de que parece, siempre se dice, ¿no?, que es uno de los mejores conjuntos de época de Carlos III, y es verdad, pero hay que tener en cuenta que fue terminado en el siglo XIX debido a la complejidad de sus elementos, ¿no? Tenemos mobiliario en maderas finas, las maderas finas que también alcanzaron una gran importancia en este momento porque se traían de América, las llamadas maderas de Indias. Entonces en los palacios reales se conservaban y se conservan a día de hoy muchas vigas con este tipo de maderas, y bueno, el hecho de poder utilizarlas dio lugar también al desarrollo de la ebanistería en nuestro país, ¿no? O el bordado, ya sea de las paredes como de la tapicería, también diseñó Gasparini, que alcanzó un gran refinamiento, ¿no? Ya sabéis, en sedas y en hilo de oro, que no es hilo de oro, es hilo de plata sobre dorada, porque bueno, el oro se oxida, no se puede utilizar como metal para bordar, por lo tanto siempre se utiliza la plata sobre dorada y termina oxidándose, como se ve en la foto a la derecha, dando ese aspecto más oscuro.
Aquí vemos algunos de los dibujos que se hacían para mesas en ese momento, ¿no? Bueno, es una de las mesas de piedras duras que se conserva en el Museo del Prado. Aquí veis el tablero, bueno, pues tablero realizado en España, pero siempre siguiendo esas decoraciones propias de talleres florentinos, ¿no? Esta imagen la he incluido para que veáis la importancia que tuvieron en las decoraciones fijas algunos materiales nuevos, ¿no? Como fue el caso de la porcelana. Ya sabéis que el secreto de la porcelana, por así decirlo, llega a España gracias a que Carlos III se casa con María Amalia Sajonia, que venía de Meissen, donde se realizó la primera fábrica de porcelana. Carlos III funda, cuando era rey de Nápoles, la manufactura de Capodimonte, y cuando se convierte en rey de España trae consigo la manufactura íntegra, los materiales, los trabajadores, porque bueno, eran suyos, y crea en España lo que fue la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, ¿no? Y entonces hace pues uno de los grandes logros decorativos de este momento, que es, emulando lo que había realizado ya en el Palacio de Portici, realizar pues toda una sala recubierta entera de porcelana de suelo a techo. La de Aranjuez fue la primera, y luego se realizará la del Palacio Real de Madrid ya de aspecto más clásico. Carlos III, a pesar de ser, como hemos dicho, de tener un gusto muy rococó para sus interiores, fue una de las figuras que más ayudó a la difusión del arte del neoclasicismo. Cuando él estaba en Nápoles, fomentó las excavaciones de Pompeya y Herculano y la difusión de los motivos decorativos que se encontraban gracias a la publicación de una serie de libros, en concreto Le Antiquità di Ercolano Esposte, un conjunto de tomos que se difundieron rápidamente por toda Europa, y en los que se mostraban las pinturas, los objetos que se encontraban en las excavaciones de Pompeya y Herculano. A partir de ahí comenzaron a surgir pues, otro conjunto de, bueno, más libros que fomentaban o que mostraban, ¿no?, este tipo de decoraciones antiguas que se estaban poniendo de moda en toda Europa, como puede ser este de los baños de Tito o el del Museo Pio Clementino, y que en general ayudaron a la difusión del movimiento neoclásico y su instauración en las artes decorativas. Esto es muy interesante porque Italia, bueno, pasa a ser un referente, pero desde un punto de vista, podríamos decir, arqueológico, ¿no?, por la importancia que tiene todos estos descubrimientos en la Ilustración. Y en cuanto a las artes decorativas, por ese viaje que hacen estos motivos, ¿no?, porque en España será desde Francia donde llegan la mayoría de las piezas que se traen, por lo tanto son los motivos italianos que se reinterpretaban en Francia y que posteriormente venían a España gracias a Carlos IV y a María Luisa de Parma. En Francia es donde se realizan un montón de repertorios, ya fuera de mobiliario o de decoraciones fijas para las paredes, con lo que se llamaba el gusto a la griega, ¿no? Por eso se ha traído este retrato de Madame de Pompadour en su bastidor de bordado, la amante de Luis XV, que es muy interesante porque está realizado en 1763, que fue el momento en que Gasparini estaba comenzando a realizar el Salón Gasparini, el Palacio Real de Madrid, ¿no?, en ese exuberante estilo rococó. Y aquí ella, sin embargo, ya aparece con unos muebles a su izquierda que son que muestran ese gusto a la griega, con las estrías, con las guirnaldas, bueno, pues ya que antecede lo que fue el gusto del neoclasicismo. Sin embargo, será Carlos IV el rey con el que las artes decorativas llegan a su máxima expresión de refinamiento, de originalidad. Concretamente tenemos algunos de los ejemplos, como son las casas del príncipe. Carlos IV era un rey que disfrutaba muchísimo de las artes decorativas, no solo adquiriendo piezas a Francia, sino también decorando los reales sitios, ¿no? Él gustaba de participar pues, en la elección de los materiales, en la elección de los artistas que iban a decorar sus salas, ¿no? Entonces en estas casas desplegó toda su riqueza, toda su imaginación, vamos. Al igual que Gasparini con Carlos III, será Dugour a Carlos IV el adornista que realizó unos proyectos íntegros de decoración de interiores de absoluta originalidad, ¿no? Se puso de moda en este momento el gusto que se conoce como etrusco, por esos objetos que estaban apareciendo, ¿no?, en las excavaciones arqueológicas de Italia, y que él le da una vuelta y bueno, crea unos diseños absolutamente fantasiosos de gusto clásico, de gusto egipcio, para las distintas salas de estas casas de campo, algunos de los cuales no se llevaron a término.
Aquí podemos ver, por ejemplo, os he traído una imagen de la casa del príncipe del Pardo, donde Vicente Gómez fue el pintor, bueno, pues que realizó, que diseñó este conjunto de decoración absolutamente a la antigua, ¿no? Son todo elementos claramente pompeyanos que aparecen tanto en la colgadura de la pared, en la bóveda del techo, en la alfombra. Las alfombras tienen mucha importancia en este caso porque repiten o emulan la estructura del techo, entonces se creaba un diseño totalmente unitario, ¿no? El mobiliario, las cortinas, bueno, este es uno de los mejores ejemplos de interior neoclásico que tenemos en España y uno de los más refinados y ricos en cuanto a diseño y a ejecución. Aquí tenemos otro de los ejemplos. En este caso tenemos a la izquierda un diseño de Dugur con esta colgadura, y a la derecha tenemos la imagen original, la imagen de la colgadura que sí que se realizó. Estas colgaduras eran tejidas en Francia en la manufactura de Camille Pernon, que era un tejedor lyonés cuya manufactura aún hoy sigue en activo, ¿no? en la fábrica de Tassinería en Châtel, que realizan copias de estas piezas porque todavía guardan los patrones originales, ¿no? Entonces, en concreto, esta de la derecha es una imagen que se realizó para la sala del sofá de la Casa del Príncipe, que es esta que podéis ver aquí, de la que se conserva también los diseños de mobiliario que realizó Dugur, en este caso el del sofá y el de la banqueta. Todas estas piezas, bueno, estudiadísimas por Pilar en su tesis doctoral, y que, bueno, supone uno de los mejores ejemplos de marquetería y de originalidad en cuanto al mobiliario de este periodo, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, lo que os hablaba antes de cómo los repertorios antiguos se utilizaban pues, para las decoraciones de estas salas. En este caso es una de las pantallas de chimenea de la Casa del Príncipe del Escorial, donde aparecen, bueno, pues estas ménades, estas figuras danzantes, y en el caso de la figura a la derecha de la pantalla pues está tomando como modelo esta figura de la Antiquità di Ercolano, ¿no? Todas las demás, también las de las tapicerías de los asientos, responden a estos modelos porque están ya muy estudiados. En cuanto a algunos conjuntos decorativos que se realizaron ya cuando Carlos IV se convierte en rey, pues encontramos los del Palacio Real de Madrid, ¿no? Uno de los más importantes es el famoso y poco conocido Salón de Espejos, el que fuera el tocador de la reina María Luisa de Parma, o esta imagen del Palacio de los Borbones, donde he colocado, la he traído por estos tapices que se realizan ya de forma íntegra para servir de colgadura de pared, ¿no? Ya no están pensados para ser elementos exentos que se enrollan y se desenrollan, sino que ya se realizan para formar parte de una decoración íntegra, aunque donde se encuentran ahora no es su ubicación original, se realizaron para el Pardo. Pero bueno, esta también al final es un ejemplo de estas redecoraciones que van haciendo los reyes con el paso del tiempo, ¿no? Aquí tenéis una imagen de otro de los interiores neoclásicos más importantes del siglo XVIII, como es la sala del gabinete de estucos del Palacio Real de Madrid, y lo he traído por la importancia de este nuevo material en este momento en la decoración de interiores, ¿no? Igual que la porcelana lo fue, pues también lo fue el estuco. El estuco es una mezcla de yeso muerto con cola y con pigmentos. Se realizaban estas decoraciones que, bueno, daban un aspecto lustroso como si fuera mármol, ¿no? Y permitía realizar todo tipo de motivos. En este caso podéis ver pues, motivos pompeyanos que están copiando todos esos repertorios que hemos visto antes. Todo esto se traduce también en las artes decorativas, en elementos, ¿no? de la vida cotidiana, como este candelabro que se puede ver actualmente en la Galería de las Colecciones Reales, que está realizado en Francia, por Tomir, y en la manufactura de Sèvres, y que, bueno, emula, ¿no? esa cerámica de figuras rojas propia de la Grecia antigua, o la porcelana que se pone de moda de tipo Whitwood, como es estas piezas que se realizan en Francia y en España, ¿no? para las decoraciones del Palacio Real de Madrid. Bueno, en el caso del velador fue adquirida, y que suponen pues un ejemplo del refinamiento que alcanzaron estas piezas, ¿no? El jarrón de la izquierda fue realizado en la fábrica del Buen Retiro, y es una pieza absolutamente maravillosa y delicadísima, que muestra hasta dónde llegó la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, ¿no? Que nada tenía que envidiar a Sèvres en aquel momento. La compra de mobiliario para las decoraciones de los interiores fue muy habitual en el reinado de Carlos IV, sobre todo mobiliario francés. Y este es muy interesante por el hecho de que la porcelana pasó a formar parte también del mobiliario, sobre todo gracias a un ebanista francés, Martin Carlan, que es el autor de estas dos obras que tenemos a la derecha, este velador,
tilt top, que se llama, ¿no? que pueden colocarse como un velador normal, o el tablero se inclina y se coloca, como lo vemos ahí, a modo de pintura, ¿no? Y el escritorio de la derecha. Y también tenemos piezas de algunos de los ebanistas franceses más importantes, como fue Adam Weisweiler, que es el caso del escritorio que está a la izquierda. Ese es uno de los conjuntos, de los mejores conjuntos realizados también para la reina María Luisa de Parma, como es su besamanos. Bueno, es un conjunto que diseñó el pintor de cámara Manuel Muñoz de Eugena y que se realizó por los mejores bordadores y ebanistas, junto con una serie de mobiliario a juego, ¿no? Veis ya el refinamiento que se ha alcanzado con esas esfinges, con collares, toda la talla delicadísima, los bordados, bueno, pues, unas cotas pues difícilmente alcanzar. Y estas imágenes las he traído porque es muy interesante la originalidad, ¿no? la variedad de tipologías que surgieron en España durante el reinado de Carlos IV, donde los ebanistas llegaron o sea, desplegaron su imaginación totalmente para crear nuevas tipologías de respaldos que no se estaban dando en Francia ni en ninguna otra parte, ¿no? Es este caso un conjunto de muebles realizados para la Casa del Labrador, que fue una de las grandes creaciones de Carlos IV, y de ellas, bueno, me gustaría destacar la del centro por su originalidad, que es esa silla de brazos, ¿no? Que está emulando al clismos griego, y que se conoce popularmente como las sillas de peineta, porque el respaldo emula a una peineta de las mujeres, ¿no? Y al hilo de estos muebles tenemos la Casa del Labrador, que fue realizada ya cuando Carlos IV era rey de España. Era una de las casas que utilizaba para su divertimento personal, y en ella pues realizó algunos de los mejores conjuntos de decoración de interiores. También lo mismo, ¿no? Íntegro como en las otras casas de campo, donde se incluía el mobiliario, los suelos, etcétera, ¿no? Aquí he visto el mobiliario que ya se acerca un poco a lo que es el estilo imperio, con esas fasces, ¿no? en las patas, toda la colgadura diseñada por Dugour. Bueno, pues también uno de los mejores conjuntos y muy delicados, sobre todo por las sedas. Este es otro de los conjuntos, también de la misma casa, que es el Retrete del Rey. Bueno, pues fue diseñado por el arquitecto Isidro González Velázquez en un estilo puramente neoclásico, y es muy interesante porque incluye elementos antiguos, ¿no? Mosaicos romanos, como es este caso, este mosaico del siglo II a.C., que coloca en el suelo de la sala porque era muy habitual utilizar este tipo de piezas. Aquí veis un ejemplo de algunos de unos detalles, ¿no? De los muebles que componen este retrete, o de los paneles decorativos en estuco, como es el caso de esta imagen de la izquierda. Y ya para terminar, como última imagen os he traído esta del gabinete de platino, porque ya supone la introducción del estilo imperio en España, ¿no? Diseñado por Percier y Fontaine. Es la sala también de la misma Casa Labrador, el anterretrete del rey, y es una sala pues bueno, de las más diseñada íntegramente en Francia para el rey, y que supone uno de los mejores ejemplos, como os he dicho, del estilo imperio, tanto en el mobiliario como en las decoraciones. Ya entraríamos ahí en lo que es el reinado de Fernando VII, con la asimilación de este movimiento y bueno, el desarrollo del arte fernandino, ¿no? en España, y del que podríamos estar hablando también un buen rato. Entonces, bueno, me he quedado aquí. Para cualquier duda o comentario me podéis escribir a esta dirección, y espero que os haya gustado.